Entonces vamos a estudiar juntos la palabra del Señor, ¿les parece? Efesios capítulo 4. Estamos en una serie que llamamos Crecer es cambiar, y hemos estado explorando diferentes lugares en la palabra de Dios sobre todo este componente del cambio. Sabemos que los seres humanos tenemos por un lado repulsión, rechazo, temor al cambio, pero por el otro lado los seres humanos tenemos un gran anhelo de cambiar. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a cómo cambian los cristianos que siguen a Jesús, que aman a Jesús, que han sido salvados por su gracia, frente al cambio en la sociedad que tanto se propone o tanto se demanda en los niveles políticos, sociales, económicos, físicos, lo que sea? Así que necesitamos que la Escritura nos guíe, y por eso hemos llamado nuestro tema del día de hoy el cambio centrado en el Evangelio. Y exploraremos este capítulo, este pedacito del capítulo 4 de Efesios, del verso 17 hasta el verso 32. Entonces, los que tienen una Biblia en papel tienen doble beneficio porque pueden mirar varios lugares, subrayar, mantenerse ahí. Los que tienen la Biblia en sus equipos móviles tienen otras ventajas, pero también tienen otras distracciones. Y si no tiene ninguna de las dos, pues mire la pantalla y aparecerá nuestro texto bíblico. Leemos juntos como iglesia la palabra del Señor. Ustedes escuchan, yo presido esta lectura. Efesios 4, verso 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos, esos gentiles, son los que no han conocido la gracia de Dios en Cristo. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes, nos está diciendo el Señor a nosotros, no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes que se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y que se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o maliciosa, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, griteríos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esta es la palabra del Señor, y yo les animo, les exhorto a que reciban esto como la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, esta es la verdad que está en Jesús, el Evangelio de la gracia de Dios. Ayúdanos a profundizar en Él. Tú sabes que todos nosotros aquí tenemos áreas de nuestra vida que se resisten a cambiar. Algunas cosas son tan visibles que cualquier miembro de nuestra familia podría señalarlas de inmediato.
Otras son tan privadas, tan íntimas, tan sutiles y escondidas, pero que tú las conoces también. Tú sabes, Señor, que cuando hablamos de estas cosas va a ocurrir quien en su mente se vaya a empezar a disculpar, a justificar y pensar, no, no aplica para mí. Y otros de nosotros que vamos a estar allí sufriendo y preguntándonos por qué todavía no he dado ese paso, no he cambiado, no he crecido, no he madurado en esto, no he resuelto este asunto en mi vida. De cualquier manera, Señor, yo te pido que por tu infinita misericordia, con base en la misma gracia con la que nos perdonaste y nos salvaste del infierno, nos ayudes a caminar cada día cambiando, despojándonos, renovándonos, vistiéndonos de Jesús. Que nos des paciencia con nosotros mismos para saber que esta batalla de la fe, este caminar, luchando, despojándonos de todo peso y de pecado, va a ser una batalla para todas nuestras vidas. Que no está basada en eventos puntuales donde como que todo se arregla en un momento, sino realmente en luchas cotidianas, en aprendizajes, que por tu gracia podemos mirar hacia atrás y ver que algunas cosas han cambiado y darte gracias. Y ver hacia adelante algunas cosas que están por cambiar y darte gracias porque tú no nos dejas solos en la batalla cotidiana por el cambio moral y espiritual. Porque es con la misma gracia que tú nos has salvado, con la misma gracia que nos santificas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Introducción. A menudo describimos el cambio en la vida cristiana en dos formas extrañas. Por un lado, pensamos que llegar a Cristo por la fe es el único cambio, que ya no se requiere de otro cambio, como si el cristianismo fuera una estación de llegada y no un camino. Por otro lado, lo cual se deriva de lo anterior, es que una vez se ha dado dicho cambio que venimos a Cristo, ya se ha hecho todo lo necesario, de tal manera que se critica en la iglesia porque se encuentra a otros hermanos que no han cambiado todavía en aspectos de su vida moral o espiritual. Esta crítica también pesa sobre cada uno de nosotros, quienes se avergüenzan porque después de haber sido cristiano tanto tiempo, todavía no hemos efectuado cambios en nuestra vida moral y espiritual. Pero esa es la introducción. Y se las leí, entonces si era muy difícil de entender, me dicen y se las mando. Nuestro texto tiene dos cosas sorprendentes. La primera es chistosa, la segunda no es chistosa. La primera cosa chistosa de nuestro texto está en el verso 22, y es que cuando las señoras casadas leen este verso que dice, ustedes que se despojen del viejo hombre, las señoras casadas dicen, ahí está. Entonces los hermanos que servimos enseñando la Biblia le decimos, hermana, mala interpretación. En primer lugar, ahí se refiere a el hombre en sentido inclusivo, porque la palabra hombre a lo largo de la historia en el idioma español se ha usado en sentido inclusivo, ¿cierto? El hombre en la tierra es el hombre y la mujer. Eso sería bueno que se lo digan a quienes pelean con el famoso lenguaje inclusivo. Entonces, primera aclaración. La segunda es que el viejo hombre no se refiere al esposo, sino a la naturaleza, perdonen el pleonasmo, la naturaleza natural con la que todos los seres humanos nacemos. Ese es el viejo hombre. Es decir, que el ser humano en sus tendencias naturales hacia el pecado, ese es el viejo hombre. Entonces esa pues es la primera cosa sorprendente en el pasaje, y es un poco chistosa porque esas hermanas cuando empiezan a leer la Biblia piensan que y todos sus problemas son resueltos porque ya se pueden deshacer del viejo hombre, y en la iglesia aprenden que todavía tendrás que luchar con ese viejo que Dios puso a tu lado. Y los hombres, cuando ya entienden esta interpretación, saben que también tienen que seguir luchando con esa vieja que Dios puso a su lado, la vieja mujer, si quieren traducirlo así. Bueno, eso es chistoso. Lo que no es chistoso en nuestro pasaje, en el verso 25 en adelante, es que el verso 25 en adelante está describiendo una iglesia.
no está describiendo la maldad del mundo, sino una iglesia. Está mostrando que esta famosa y extraordinaria iglesia de Éfeso tenía hermanos que todavía no habían cambiado algunas cosas. Miren, verso 25, hermanos y hermanas que hablaban falsedad, que mentían en sus hojas de vida o en qué fue lo que hicieron, en sus trabajos, en sus reportes, en su forma de presumir frente a otros, etc. Eran hermanos cristianos que seguían hablando falsedad. Verso 26. Hermanos que se enojaban, y parece que eso no es problema, pero se enojaban de una manera tal que justificaban en su enojo una cantidad de pecados y hacían escándalos que posiblemente llamaban a los vecinos la atención y terrible. Otra vez, no es que había por allá en otro planeta con gente muy mala, no, estos hermanos de la iglesia que habían sido salvos por la fe, todavía tenían unas prácticas como esta. Miren, verso 28. Robaban tiempo de sus empleadores mirando redes sociales cuando no les pagan para eso. Robaban objetos de su empresa que se los llevaban para la casa, no pagaban deudas, se quedaban con objetos prestados, etcétera, etcétera. Verso 29. Tenían una boca que, Dios mío, salían palabras malas. La palabra allí más técnica es corrompidas o maledicientes. En el verso 31, ahí está la lista. Era gente que tenía amargura, enojo, ira, gritos, insultos y malicia. Y estos eran cristianos. Y esto es sorprendente. Así que esto no está escrito para decir, ay, protéjanse que en el mundo hay mucha gente mala. No. Él le está diciendo, si han llegado de verdad a Cristo, hermanos, vamos a tener que cambiar. Y tenemos que meternos en este asunto del cambio. ¿Cómo es ese cambio de acuerdo al Evangelio? Porque es muy posible que nosotros entendemos mal el Evangelio. Por las corrientes que tanto nos han afectado, por las canciones que cantamos, por nuestra propia naturaleza pecaminosa que tiene una tendencia default, por defecto, hacia entender mal el Evangelio. Nosotros pensamos que el Evangelio descansa en nuestros esfuerzos personales, de manera que nos sentimos orgullosos porque nosotros sí, los otros no, y vivimos para criticar tanto y ver los pecados en los demás. Por eso el tema aquí es decir, todos los cristianos debemos estar permanentemente luchando contra el pecado. De manera que si tú no estás en este mismo instante preocupado y batallando con un pecado en tu vida, perdóname que sea tan estricto con ustedes, muy probablemente no eres un cristiano. Un cristiano verdadero se identifica por su batalla diaria y continua por parecerse a Jesús. De tal manera que podríamos inclusive saludarnos, en lugar de saludarnos, hola, ¿cómo estás? Podríamos saludarnos, ¿con qué pecado estás luchando hoy? Y si el hermano es suficientemente honesto para decirme, estoy luchando con el pecado de juzgar a mis hermanos, o con el pecado de airarme y pecar, o con el pecado de la ambición y la codicia desmedida de mis ojos o de mis finanzas o lo que sea, o estoy batallando profundamente con la arrogancia y el orgullo, ayúdame por favor. De manera que el hermano también pudiera escuchar la pregunta, oye, a propósito, ya que me preguntas eso, ¿con qué pecado estás luchando tú? Y pudiéramos confesarnos nuestras faltas unos a otros para que pudiéramos ser sanados y restaurados y ayudados en la iglesia. La iglesia en ese sentido es un hospital de hombres y mujeres enfermos que están siendo transformados por Jesucristo. Y para aquellas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, por ahí leí el otro día un artículo donde el autor decía, es verdad, la iglesia está llena de hipócritas. La mejor noticia es que para quien se preocupa
porque la iglesia tiene muchos hipócritas. La buena noticia es que todavía hay lugar para uno más. Entonces hay tres cosas que necesitamos revisar en este texto y yo las he organizado en tres ítems fundamentales. El primero, el fundamento del cambio centrado en el Evangelio. Segundo, la dinámica del cambio centrado en el Evangelio. Y lo tercero, la urgencia del cambio centrado en el Evangelio. Primero, el fundamento del cambio centrado en el Evangelio. Noten en el verso 17 que Pablo sigue el pensamiento que ha desarrollado en los capítulos anteriores, sobre todo en los capítulos muy doctrinales. Efesios se dice que es el resumen del libro de Romanos y que Romanos es la gran carta teológica de toda la Biblia. Esto digo y afirmo juntamente con el Señor. Miren la solemnidad de Pablo allí. Como si les estuviera diciendo, hermanos, lo que yo les voy a decir, imagínense que está nuestro Señor Jesucristo aquí junto a mi lado, y Él es el que se los está diciendo. Y este es el mensaje. Ya no anden así como andan los que no conocen el Evangelio. Si lo que Él está señalando es que quien ha llegado a Cristo ha experimentado la posibilidad de cambiar y de ya no ir en la corriente de este mundo que ha descrito en el capítulo 2. En el verso 21 inclusive tiene ese condicional. Yo les digo que no anden así como andan esas personas que ha descrito en los versos 18 y 19. Si en verdad oyeron, han sido enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús. Es decir, un cristiano se conoce porque está cambiando su forma de andar. Esa palabra en el idioma original es muy simpática, la pronunciación y todo, porque lo que indica esa palabra andar, todos entendemos que no es solo la forma de caminar, sino la forma de vivir. Pablo está diciendo que esta es una forma de saber que realmente has llegado a la fe, porque te consume por dentro una profunda necesidad de estar cambiando, no de acuerdo a los modelos del mundo, sino cambiando para ser como Jesús. En el texto mismo va a mencionar en el verso 24 que es ese nuevo hombre, eso lo ha explicado en el capítulo 4 también, hecho a la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad, que nosotros fuimos rescatados del infierno, de la enemistad con Dios, de la ira de Dios, para ser puestos como discípulos de Jesús y ser formados, y Cristo ser formado en nosotros. Ese es el fundamento. Para que lo entendamos mejor, el libro de Efesios, voy a señalar solo 3 lugares donde habla de este cambio trascendental sobre el cual se fundamentan todos los cambios de nuestra vida. En el capítulo 2, verso 1 de Efesios, dice que estábamos muertos y que Él nos dio vida. Noten en ese cambio, estábamos muertos y Él nos dio vida. Pregunta, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Respuesta, nada. Esa obra solo la hace Dios. Capítulo 2, versos 12 y 13 habla de que éramos excluidos de la vida de Dios, de la ciudadanía de Israel, del pacto de las promesas, pero que ahora, porque Cristo derrumbó con su muerte el muro de separación, ahora hemos sido acercados a Dios. ¿Quién fue el que hizo eso? No nosotros, Dios. En el capítulo 5, verso 8, dice, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Y hace eco de Colosenses 1:13, cuando ha dicho que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y del Hijo del amor de Dios. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Y este fundamento es esencial, porque es la diferencia entre el evangelio y la religión. Y usted necesita entender eso muy bien. Hay una diferencia absolutamente marcada entre el evangelio y la religión. La religión se basa en las buenas obras de los hombres. Si me permiten usar términos teológicos, en la religión, la santificación es la que hace posible la salvación. Usted se santifica, es decir, cumple mandamientos, se porta bien, cada vez aprende más, se vuelve mejor persona. Y a causa de eso, Dios ve eso y dice, uy, este como que está mejorando. Entonces Dios le da el premio
de la salvación a los que se van mejorando. En ese campo de la religión es donde uno le pregunta a una persona, ¿es cristiana? Y la persona dice, no, todavía no, me falta mucho. Quiere decir que esa persona está entendiendo la obra de Dios basada en la obra del hombre. Primero el hombre se santifica, entonces Dios lo premia con su salvación. Y eso se llama religión. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro texto indica, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esa manera. Si en verdad oyeron, fueron enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Cuál es la verdad que hay en Jesús que señala el verso 21? Lo ha explicado en toda la epístola de Efesios. Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y que Dios trajo una justicia. Los reformadores lo llamaron una justicia extraterrestre. Una justicia que no se basaba en lo terrenal, en los códigos morales humanos. Que Dios nos declaraba condenados, pero que Dios tomaba nuestro lugar en la cruz y pagaba por nuestros pecados y nos declaraba justos, aunque nosotros sabíamos que no habíamos hecho nada bueno y que por el contrario merecíamos condenación. Esa doctrina en Romanos y Efesios se llama la doctrina de la justificación por la fe. Somos traídos a la familia de Dios por pura gracia, no por nuestro mérito. Y una vez estamos en la familia de Dios, empieza el proceso de nuestra santificación progresiva. Entonces, en el evangelio no es que nos santificamos para que Dios nos salve. En el evangelio es totalmente contrario. Dios nos salva, nos da su perdón en Cristo, nos justifica por la fe, nos adopta en su familia. Y una vez estamos en su casa, aprendemos a hacer lo que ya somos, aprendemos a vivir como hijos de Dios. Quizás el mejor ejemplo lo encontramos en un bebé o un niño adoptado. Los padres de familia no van a adoptar un niño y dicen, bueno, vamos a esperar 2 años a ver si ese niño se parece a nosotros. Vamos a esperar unos años a ver si ese niño se porta como nosotros y merece ser parte de esta familia. No. El acto más trascendental que ocurre es, hay unos documentos, hay unos compromisos y ese niño ya es acreedor de toda la herencia. El amor, el gozo, también la disciplina, la realidad, el nombre de esa familia, y ese niño no ha hecho nada. Cuando llega a esa casa no ha cambiado nada. Cuando tú llegas a Cristo y eres adoptado en la familia de Dios, tú no has hecho nada. Nada ha cambiado en la perspectiva horizontal de nuestra vida. En la perspectiva vertical todo ha cambiado. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. No éramos hijos de Dios, sino enemigos de Dios. Ahora somos hijos amados en Cristo Jesús. El evangelio entonces se ve allí. Yo a veces pongo el ejemplo también. Ustedes saben, como hablo tanto en las bodas, y me encanta hablar en las bodas. Entonces, yo le digo a los esposos, no, ustedes saben, ¿no? En un solo momento ya son esposos. Y hasta las muchachas de la iglesia cuando se casan, yo ahí como para picar la reflexión les digo, doña Marcela. Ay, pastor, no, usted ya es doña, la señora Marcela, la señora Natalia. Pero eso en un solo momento pasaron de ser solteros a ser casados. Y entonces cuando los tengo ahí en el altar, y le digo, bueno, la señora puede besar a su esposa, todas esas cosas que decimos. Y digo, ustedes ya son esposos, ahora tienen que aprender a ser esposos. ¿Me hago entender? Ustedes no han cambiado nada, todavía no saben qué es convivir, qué es aguantarse a otra persona, qué es tener que pelear en decisiones. No entienden nada de esto. Ya son, pero ahora tienen que aprender a ser. No es que se dicen, no, espero que no sea así. Vamos a vivir 20 años y dentro de 20 años vemos si usted es un buen esposo y dice, me caso con usted. Así no funciona. Aún en la naturaleza observamos el principio del evangelio. El fundamento de nuestro cambio está dado por lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo, no por lo que nosotros hacemos. Y hacer esa diferencia entre evangelio y religión es tan importante. Porque los seres humanos, a causa de nuestro pecado, tenemos ese modo default de volver a la religión, a pensar que hacemos una negociación con Dios para que Él nos bendiga, nos cuide, etc. Y olvidamos el factor y el poder
de la gracia de Dios. Así que Pablo aquí lo que hace es repasar un poco eso del cambio fundamental de ellos frente a Dios que ha sido realizado por Dios. Y en base a ese cambio es que les llama a ellos a vivir el cambio. En otro sentido, nosotros podríamos decir que nosotros cambiamos porque Dios hizo el cambio fundamental en nuestras vidas. Bueno, hoy después se muestra en este texto la dinámica del cambio. Y esa dinámica del cambio está en los versos 22 al 24. Y ustedes pueden verlo en tres momentos, ¿no? Y todo este tema del ropaje, del vestuario. Entonces, en primer lugar, en el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Es decir, hay algo que quitarse. Después dice, renuévense en su mente. Y arreglo seguido, verso 24, ahora vístanse del nuevo hombre. Aclaremos desde la perspectiva del Evangelio, nosotros no compramos el vestido, nosotros no diseñamos el vestido, pero sí se nos entrega el vestido. Entonces dice, bueno, ahora quítate eso, cambia tu mente, preguntarte por qué era que vestías así, por qué te comportabas así, renueva tu mente, Romanos 12, y ahora ponte el nuevo vestido. Esa metáfora del vestido es muy, muy importante porque recuerda al libro de Romanos en el capítulo 7, donde claramente señala que nosotros nos vestimos del Señor Jesucristo. Perdónenme, reviso porque puede ser en el capítulo 7 o en el capítulo 14. Muy al final, bueno, no sé si es el 7 o el 14, ustedes me ayudarán. Vístanse del Señor Jesucristo, donde nosotros estamos abiertos a esta hermosa realidad de que ya se nos han dado los recursos en el Evangelio para cambiar. Pero aquí se nos presenta también esto de la dinámica. Lo primero que debemos decir de esa dinámica es que es un proceso, no un evento. Y ahí yo tengo que señalar que uno de los errores de la predicación contemporánea, en la generación que a nosotros nos ha tocado vivir, es que se ve el cristianismo mucho como eventos, como si fuera un mega concierto, una mega reunión, donde con luces, músicas, historias, conferencistas interesantes que hacen llorar y reír, producen cierta cosa y en un momento ¡pran!, yo suelto mis pecados, en un momento ¡pran!, grandes cosas ocurren. Y no es de desconocer que en nuestra vida hay momentos puntuales y muy significativos, donde por ejemplo tomamos grandes decisiones. Pero lo que quiere señalar esto es más como un proceso. Es un proceso de quitarse algo que toma un tiempo, que incluye el reflexionar por qué yo me metí en esa cosa y pensar cuál es la mentira que hay ahí y dejar que sea la palabra de Dios la que dicte qué es lo que debo dejar y después pensar cuáles son los recursos que la gracia que me salvó tiene para mi santificación y cómo puedo crecer y madurar y vestirme del Señor Jesucristo y tomar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu que Él me regala para que yo viva una vida diferente. Entonces es un proceso. Por eso algunos dicen que la vida cristiana se debe ver como una maratón, no como una carrera de 100 metros. Y ustedes saben, ¿no? Algunos cuando el Señor convierte su vida y por la gracia de Dios gustan de las cosas espirituales y todo eso, esos primeros días se compran todos los libros, van a todos los eventos, leen la Biblia día y noche y esperan que en una semana todo esté reparado. Y entonces pasa unos días y sobre todo si hay un familiar cerca o un esposo, una esposa que son nuestros principales testigos, la señora se emociona, uy, está leyendo la Biblia todos los días. No, en más o menos 15 días yo calculo que va a estar como San Pablo. Y 10 años después, la señora dice, todavía él tiene muchas cosas que cambiar. Bueno, el esposo dice lo mismo, porque tienen que entender que es un proceso, no es un evento. Alguien ha dicho que también se puede comparar con un árbol en relación a una planta silvestre. Un árbol, un roble vigoroso, no echa sus raíces en una semana. No tiene un tronco sólido que resiste los vendavales y las tormentas en una semana.
no tiene una flora y una vegetación hermosa en sus ramas en una semana. Eso es producto de años. Diferente a una planta silvestre que de un día para otro ¡plum!, saca una hermosa florecita que también dura solo una semana. Quizás el elemento más importante en esta dinámica es poder ver que el quitar y poner van juntos. Es un error cuando nosotros luchamos con nuestro pecado y pensamos que lo único que necesitamos es quitar. Yo quiero quitar el chisme de mi vida, yo quiero quitar las pantallas de mi vida, yo quiero quitar y quitar y quitar. Pero no se ha detenido a ver que el texto le obliga a pensar, hay que renovar la mente y hay que poner. Yo quiero quitar la gula de mi vida, quitar la gula de mi vida, pero tienes que aprender cómo cuidar bien tu cuerpo y tienes que aprender a recibir algo de la gracia de Dios que va a tomar ese lugar. Pero también se comete el error de pensar que es solo añadir, que es solo vestirse. Entonces no quitan nada, pero reciben todo lo nuevo, recibe todo lo nuevo, pero no se da cuenta que también hay que quitar. Entonces la dinámica de este texto es que ambas cosas van juntas. Hay que despojarse, pero también hay que vestirse. No puedes quedar desnudo. Y en medio de esas dos cosas está la palabra de Dios, que es la renovación de nuestra mente conforme al propósito de el Señor. Y esa dinámica maravillosa que Pablo tiene allí, ustedes ven la forma tan sabia y guiada por el Espíritu, sin duda, que en los versos 25 en adelante Pablo usa esa metodología para hablar de estos asuntos. Si ustedes notan, no podemos ir uno por uno, o pues exponerlos todos, pero si se noten que en cada caso de esos hay algo que se despoja y hay algo que se toma. Por ejemplo, en el primer caso, dejen la falsedad, de eso es que hay que desprenderse, pero ¿cómo se desprende de eso? Hablando verdad cada cual uno con otro. Lo mismo, enójese, pero sin pecado. Y entonces, ¿cuál es la actividad que hay que hacer? Es empezar a ponerle límite a nuestro enojo. No voy a dejar que pase un día. El verso que se cita mucho en las charlas matrimoniales, pero yo creo que esto no aplica solo al matrimonio. No se ponga el sol sobre su enojo, que es una citación de un proverbio con respecto al hecho de que no acumulemos. Nos gusta a veces acumular. Entonces miren que hay instrucciones para algo que se deja, pero nuevas disciplinas que se incorporan en la vida. El verso 28 es una hermosa definición del trabajo. Pocas escrituras tienen tanta luz sobre el trabajo humano. Está diciendo roban. Hay hermanos de la iglesia que robaban. No robe más. Deje esas prácticas de robarle tiempo a su jefe en el trabajo, de robar cosas de su empresa, de quedarse con cosas prestadas. Pero ahora trabaje. Y se da una renovación de la mente para el trabajo. Miren qué hermoso cuando nos dice que el trabajo no existe para la acumulación de riquezas. Que el trabajo existe para la solidaridad humana, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Verso 29, no salga de ustedes ninguna palabra y algo que dejar, dejen palabras malas, chistes malos. Un seguidor de Cristo no use esas palabras, por favor. Y ustedes, mujeres, no se dejen contaminar de los hombres. ¿No es muy triste que hasta hace pocos años las mujeres no decían obscenidades? Y ahora las niñas en los colegios se sienten orgullosas de llamarse una a otra. Qué triste es eso. Y los que seguimos a Jesús nos dice, no, lávate la boca con jabón. No digas malas palabras, eso deshonra al Señor. Pero aquí viene, sino para edificación, de acuerdo al momento. Y esta frase tan hermosa, que imparta gracia. Qué hermoso eso, ¿no? Gracia en nuestras bocas. Así que en cada una de esas cosas está yéndonos a mostrar que hay cosas que corregir. Y estos textos están en una forma literaria que indican nuestro tercer componente en esto del cambio centrado en el Evangelio. Y es, no solo hay un fundamento y una dinámica que trae el Evangelio a nuestras vidas, hay también una urgencia. Estos textos usted los saborea profundamente y se da cuenta que Pablo está
diciéndoles, hermanos, atienda sus asuntos. Es decir, un cristiano no posterga su batalla contra el pecado. Un cristiano no dice, no, es que, no, yo sé que el chisme es pecado, pero es que este año estoy aprendiendo a hacer el devocional. El tema del chisme es para el año entrante. Hay un sentido de urgencia en el trato con el pecado. Y el sentido de urgencia en nuestro texto lo aportan varios elementos de esa lista. Déjenme mencionarle unas cositas de esta lista. Noten, por ejemplo, que la primera parte de la lista, me refiero a verso 25 al 29, hablan de cosas que son mucho más visibles, mucho más sociales. El trabajo, el hablar, el trato al prójimo. La siguiente lista del verso 31 y 32 son cosas un poco más domésticas, más del corazón. Y sí, como decíamos en la oración, hay cambios que si ustedes preguntan a mi familia, ellos van a hacer la lista de inmediato. Ay, es muy hablador, a veces se le van la mano en los chistes, critica mucho, sobre todo a los demás pastores, debería ser más compasivo. Hay una lista que es como un poco más doméstica, más cercana, como más del corazón. Creo que una cosa que hay que señalar es que todos los cristianos vamos a batallar hasta el último día de nuestra vida terrenal con el pecado. Posiblemente podemos tener una lista que por la gracia de Dios podemos decir, esa relación conflictiva, chequeada, ya la resolví, hubo perdón, hubo libertad, hubo sanidad, ya somos otra vez hermanos en la fe o amigos o familiares donde hay buena comunión, donde ya no hay respeto, ni maltrato, ni odio, ni rencor, ni amargura. Gloria a Dios. O esta práctica en el cuidado de mi cuerpo, de mis finanzas, lo que sea, ya aprendí. Quizás aprendí con dolor por la disciplina de Dios, pero ya aprendí. Pero todos vamos a tener algunas cosas hasta el día de nuestra muerte. Yo no sé cuáles son tus cosas. Los hombres que nos vamos a reunir el sábado, casi todos, no sé, Dios te bendiga si tú no, pero la mayoría de varones, ¿no es cierto? Siempre nos reunimos y decimos, ay, yo pido que oren por mí, por mis ojos. El mundo sería perfecto si todos los hombres fuéramos ciegos. Y bueno, algunos decimos, Dios, ayúdame, de pronto algún día no tendré ojos irrespetuosos para mirar a una dama o codiciosos. Bueno, si tú no luchas con eso, Dios te bendiga. Pero sí hay una cosa que los puritanos decían, que es el gusano que nunca muere, que muere solo con nosotros, y es el orgullo. Que todos los cristianos, decían los puritanos, todos los cristianos vamos a luchar hasta la muerte con el orgullo. Hay algunos que son un poco ciegos a eso y dicen, yo me siento orgulloso de no pelear con el orgullo, no sé, pero hasta la muerte lucharemos con formas a veces muy sutiles y camufladas de orgullo. Pobrecito de mí, que a mí no me tienen en cuenta, que yo no sé, que eso es puro orgullo, no me venga con que, ay no, usted no, eso es puro orgullo. Está queriendo llamar la atención sobre usted, no está perdonando, está quedándose en el pasado, está sintiéndose que usted es un héroe por ser una víctima. Yo sé que es más notable el orgullo cuando es esa prepotencia, esa altivez, esa arrogancia, y que generalmente la notamos más en los demás. Pero que batallaremos contra ese enemigo toda la vida. Y que si el Espíritu Santo nos da la gracia de ser sinceros con nosotros mismos, con el Señor, y Dios permita también con nuestros hermanos en Cristo, diremos, vean, en el fondo, esa pelea fue a causa de mi orgullo. O en el fondo ese atranque en este matrimonio o en esa situación familiar o con ese hermano en la fe, el atranque en el fondo es que yo quiero que él reconozca que yo sí tenía la razón. De manera que sí es Dios en su providencia
ha dejado. Y John Murray fue un famoso escritor, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tiene un libro que usted puede encontrar en esos PDFs gratuitos en internet, se llama La Redención, explicada y aplicada. Él ahí habla del tema de por qué, él se hace la pregunta, ¿por qué Dios deja a los cristianos, no con la misma lucha, pero con algunas luchas, hasta la muerte? Y entonces él hace unas reflexiones hermosas. Yo tengo parte de ese texto aquí, no se lo voy a leer, pero él dice, por ejemplo, sin duda la humillación que trae esta batalla nos hace depender más de Cristo. Él dice, sin duda la humillación que trae esta batalla nos hace ser más compasivos con unos que luchan con otras cosas. Sin duda la humillación que trae esta batalla permanente me hace anhelar más la gloria de la vida eterna y batallar de nuevo con el orgullo y no caer en el orgullo espiritual. Así que nuestro texto tiene 3 recursos maravillosos en esta urgencia de batallar con nuestro pecado. Y mi anhelo es que usted en este momento, mientras escucha aquí en la congregación o alguno que nos escuche en casa, vea la urgencia del cambio central en el Evangelio en 3 elementos sobresalientes que hay en nuestro texto. El primer elemento sobresaliente es el verso 27, que debería llenarnos de profundo temor. Yo sé que a ustedes les gusta mucho esa idea de no abrir puertas al diablo, y que ustedes le dicen a sus hijos, no juegue con la tabla ouija porque le abre puertas al diablo. Y no vea películas de terror porque le abre puertas al diablo. Y no tenga objetos en su casa que ofenden el nombre de Dios porque le abre puertas y ventanas al diablo. Y sobre eso yo le diré, está bien, eso es cierto. Pero nuestro texto dice que aquí se le da oportunidad o lugar al diablo por esas cosas tan sofisticadas como la tabla ouija. Sencillamente, miren verso 25, por hablar falsedad. Verso 26, por enojarse y pecar. Le damos un lugar al diablo. Eso debería asustarnos mucho. Eso debería llevarnos a correr, a pedir perdón a la esposa si usamos una mala palabra, si nos deslizamos a algo que era pecaminoso y traía algo malo a nuestro hogar. Y correr a Cristo, pedir perdón a nuestra esposa, a nuestra familia, que yo no quiero darle armas a Satanás para que me ataque a mí. Entonces, la primera cosa que hace este sentido de urgencia es, cuidado, Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. No juegues con el pecado, no lo permitas en tu vida, no lo justifiques porque otros lo hacen, no te llenes de orgullo espiritual, que porque ya te sabes toda la Biblia, entonces no le pides perdón a la esposa. La segunda cosa en el verso 30 es inmensamente conmovedora. Yo no tengo ningún verso en la Biblia que dice que el Espíritu Santo se entristece por el pecado del mundo. Yo no he leído eso en la Biblia. Yo sé que Dios tiene sentimientos por el pecado del mundo. Eso es clarito, y que la ira de Dios está contra el hombre malo. Pero aquí en verso 30 dice que específicamente el Espíritu Santo derrama lágrimas cuando un hijo de Dios no batalla con el pecado. Así que, como la mamá, yo no podía pensar sino los ejemplos de las mamás, tan lindas las mamás, que este hijo desobediente y rebelde trae vergüenza al hogar, desobedece a la autoridad de sus padres, viola las normas familiares, maltrata la dignidad del hogar, los objetos del hogar, llega a las 3 de la mañana borracho, y la mamá en la mañana no le dice una palabra. Solo cuando está ahí mamá, él llega ahí haciéndose loco, sacando buenas frases, el domingo voy a la iglesia, lo que sea, y solo su mamá llora. Y ese muchacho crece con esa memoria de esa mamá. Y quizás por allá en sus momentos más lúcidos dice, yo estoy, mi mamá, no lo puedo hacer.
Quizás no el primer día ni la primera semana, pero quizás unos años después dice, yo no quiero hacer que mi mamá derrame una sola lágrima. Esta mujer ha dado su vida por mí. Y yo sé también papás que han sido un buen ejemplo. Y aquí lo que nos está poniendo es esta cosa tan profunda de que el Espíritu Santo gime, clama, llora. Porque aquellos que un día convenció de pecado, aquellos que un día hizo nacer de nuevo, aquellos que selló con su presencia, aquellos que les ha dado revelaciones extraordinarias, aquellos que les ha dado dones especiales, aquellos que llama, aquellos que ama con un celo hermoso, no están queriendo tratar con su pecado, lo están justificando, se están acostumbrando a eso. No están batallando cotidianamente con el pecado. En el verso 32 aparece un tercer recurso de inminencia, de urgencia, como un mensaje de urgencia. Atiende el asunto, atiende el asunto. No lo sigas postergando, como si fuera un problema de salud de la más seria gravedad. Entonces nos da esto que es el modelo del Señor. Así como Dios te perdonó. Y por supuesto se une a esa última lista del verso 30, 31 y 32, que es un poco más doméstica, donde te están pidiendo vestirte de amabilidad, de misericordia y de perdón para otras personas. Como trata a los demás como el Señor te ha tratado a ti. Con tanta paciencia, con tanto amor, con tanta ternura, con la disposición al perdón. Y si Él te ha perdonado a ti el infierno, ¿cómo no puedes tú perdonar? Porque miren, en serio, en el fondo, la mayoría de los problemas humanos tienen que ver con el resentimiento y la amargura. Aún me refiero a los problemas físicos. Hay alguien a quien tú le tienes bronca. Un papá, un antiguo pastor, una mamá, un hermanito, un hermano de la iglesia, un político, un jefe. Y entonces con base en eso tú justificas tus pecados. Es que contra mí pecaron. Entonces contra mí pecaron. Entonces eso me da libertad a mí, una patente de corso para, no sé, que cambien ellos primero. Y bueno, ahí está esa obra del Señor. Y entonces, claro, muchos luchan con el tema del cambio. Y tal vez el mejor ejemplo que yo encuentro en la Escritura para hablar de este fundamento, esta dinámica y esta urgencia del cambio, está en un texto que ustedes han leído, pero que casi siempre se interpreta mal. Y es Gálatas capítulo 5, ese tema del fruto del Espíritu. Entonces usted lee el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, si logro recordar bien. Eso es. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un fruto que tiene unos componentes como un diamante hermoso. Y entonces usted lee eso y lo lee para otros también. Y usted dice, esto es lo que necesito en mi vida. Yo voy a trabajar para este fruto. Entonces una buena interpretación de ese texto se da cuenta que en Gálatas 5 no se nos pide dar ese fruto. Y ahí usted va a decir, ¿no? En Gálatas 5 no dice, den ese fruto. Gálatas 5 dice, ese es el fruto del Espíritu. Y que contra tales cosas no hay ley. Que es el carácter de Cristo traído a nosotros. Lo que dice a renglón seguido es que nosotros sembramos. Y hay una diferencia muy grande entre sembrar y dar fruto. Cuando yo siembro una planta, yo no estoy haciendo que esa planta dé fruto. Es esa planta la que da fruto. Yo solamente controlo ciertos elementos, le echo agüita, la pongo en el sol, la retiro del sol, la abono, le quito malecitas, pero la que da fruto es esa planta. Yo no doy fruto. Es esa planta la que da fruto. Y el texto está diciendo que ese fruto lo produce el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Sembrar. Y claramente dice, no siembren para la carne, siembren para el Espíritu.
Entonces usted no tiene que esforzarse, ¡ay, yo tengo que amar más! No, sembrar. Y las disciplinas espirituales es sembrar, vivir pegadito a la palabra de Dios, memorizarla, amarla, meditarla, orarla, leerla, cantarla. Vivir cerca del pueblo de Dios, aguantárselo, servir en el medio del pueblo de Dios. Las disciplinas de la oración, el ayuno, la oración, la vigilia. Es buscar el consejo cristiano de los mayores. Buscar la consejería bíblica. Ahí yo no estoy produciendo fruto, pero yo estoy sembrando, participando en aquello que Dios hace. La santificación está basada en la acción de Dios. Pero Dios nos invita a participar, siendo colaboradores de Dios, en esa siembra. Y Él ha prometido que dará el fruto. Este es el cambio centrado en el Evangelio. Por eso, sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, Pablo, al escribir a los Efesios, vuelve a citar ese tema del vestido al final del capítulo 6, verso 10 y 11. Revístanse con toda la armadura de Dios. Y otra vez, a ustedes les encanta pensar en que esa armadura de Dios es para la guerra espiritual. Y sí, es para la guerra espiritual. Pero es que esa guerra espiritual es nuestra batalla cotidiana contra el pecado. El yelmo, el casco, el cinturón, la coraza, el escudo, la espada, el apresto del evangelio. Es la persona de Jesús en nosotros. Y claramente Él está diciendo, eso ya está provisto. Las armas ya están provistas. Tú vas a salir a la batalla con armas o sin armas. Tú no fabricas esas armas, no las diseñas, pero no salgas a la batalla sin esas armas. Vístete de Jesús. Que en todos esos 6 componentes que Pablo habla está mostrándonos que Él quiere acompañarnos día a día en nuestra batalla contra el pecado. Bueno, aplicación para los no cristianos. Es y debe ser urgente para quienes no conocen a Cristo como su Salvador, venir a Él con todos sus pecados a cuestas. El peor error de la religión, y yo quiero advertirte seriamente sobre ese error, es pensar que para venir a Cristo tú tienes que repararte primero. No, yo empiezo a seguir a Cristo, pero después de que yo deje esta situación por allí, esta otra situación por allá, yo me compongo y en estos días voy. No hagas eso. Ningún enfermo espera aliviarse para ir al médico. Pero esa es nuestra forma de ser pecadores. Yo no sé cuál es el día que usted se lava mejor los dientes. ¿Ustedes saben cuál es el día que usted lava mejor los dientes? El día que vamos donde el odontólogo. En nuestra iglesia hay unos odontólogos maravillosos, hermanos y hermanas en la fe de lujo. Pero yo digo, ¿por qué nos lavamos los dientes mejor cuando vamos donde el odontólogo? Yo pienso que no deberíamos lavarnos los dientes cuando vamos donde el odontólogo. Y entonces él va a decir, ay hermano, tú eres mi hermano en Cristo, pero tu aliento me recuerda las fosas más profundas del infierno. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? Vamos a ir donde el odontólogo y nos cepillamos súper bien los dientes como para que el odontólogo nos diga, muy bien, no necesitas nada. Si quiere hacerlo con el odontólogo está bien porque no sería tampoco muy buen testimonio, ¿cierto? Y se acordarían de mí a propósito. Pero no hagamos eso con Cristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, no hagas eso. De esperar a arreglar tu vida y después venir a Cristo. Ven a Cristo. En arrepentimiento y fe con tus pecados como el peregrino, con tu carga de pecados. Si tus pecados fueren tan oscuros y tan negros como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos y vendrán a ser preciosos y pura tu vida delante de Dios. No por tus buenas obras, por la obra suficiente, llena de gracia de nuestro amado Salvador. Ven a Cristo. No esperes arreglar tu vida para venir a Cristo. Esa es una mentira satánica en tu mente. Esa es la mentira de la religión. Pero si tú eres cristiano, es y debe ser urgente para quienes ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador.
venir a Él con todos nuestros pecados a cuestas. Porque cuando somos cristianos, todavía esa mentira nos ataca. Como ya vinimos a Cristo, nos da mucha vergüenza de Cristo. Qué pena con Cristo. Qué pena que un hermano de la iglesia sepa, yo no voy a buscar consejería, sino cuando resuelva el problema. Y a los 10 años el problema es mucho más grande. Atiende tus asuntos. Es urgente, en primer lugar, que corrijamos nuestra doctrina. La razón por que nosotros vivimos tan avasallados por el pecado, en el fondo, es porque no entendemos la gracia de Dios. Y yo creo que uno de los errores más grandes que nuestros países, nuestra América, Hispanoamérica ha vivido sobre este tema ha sido ese terrible error de la predicación de la prosperidad. Entre más yo analizo ese tema, yo digo ese asunto es demoníaco. La teología de la prosperidad hace que las personas corran detrás de cosas materiales como la salud y el dinero, y no que corran a ser como Jesús. Y yo creo que necesitamos corregir eso. Y hay un recurso que quiero animarles a conseguir. La semana entrante espero que tengamos copias de ese libro, Salud, Riquezas y el Verdadero Evangelio, escrito por 2 hermanos que caminaron por años en esas iglesias de falsa predicación, donde pensaban que el cristianismo era solamente ser ricos y famosos y usar a Dios para que les hiciera milagros. Y Dios, por su misericordia, les ayudó a corregir su mente, y ahora cuentan sus historias de una manera respetuosa, cariñosa, decente, para animar a los cristianos a no caer en ese error. Sí necesitamos corregir la doctrina, porque si tú no entiendes que la santificación del cristiano está basada en la obra suficiente de Cristo, tú te vas a perder en la vida cristiana. En segundo lugar, necesitamos atender nuestros asuntos. Y yo quiero exhortar a los hermanos y hermanas, atiende tus asuntos. Y si necesitas ayuda, para eso estamos los hermanos en la iglesia, consejeros bíblicos, líderes de ministerios, ancianos de la iglesia y sus esposas, pastores y sus esposas, que con todo cariño y confidencialidad te acompañamos para que vivas la disciplina del Señor y la amonestación del Señor. Esa frase famosa de Lutero, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Pero muchas veces, tú no vas a salir a menos que derrotes en primer lugar el orgullo y la vergüenza de buscar ayuda. Tercer lugar, no te estanques en el orgullo espiritual. Yo sé que como cristianos batallamos mucho con el orgullo. Y el orgullo espiritual es de las cosas más sutiles que hay. Yo llevo muchos años en la vida cristiana. Yo me sé muchos versos de la Biblia. Yo sirvo en un ministerio o serví en un ministerio. Yo tuve tal y tal título. Yo superé tal y tales situaciones. Y ese orgullo espiritual hace que estés examinando más la vida de los demás que tu propia vida. Entonces empiezas a desarrollar muchas cegueras, que quizás un buen ejercicio es que sea tu esposo o tu esposa, un buen hijo, un buen hermano en la fe, a quien tú le hagas la pregunta sincera: ¿tú crees que con qué pecado debería batallar yo y no estoy batallando? Y quizás tu esposa te va a decir: mi amor, yo creo que esa pantallita es un pecado con el que deberías batallar. Yo te puedo ayudar. Y te puedo esconder la pantallita por unas 24 horas al día para colaborarte. O tu esposo te puede decir: mi amor, esa amiga con la que tú hablas por teléfono por horas y repasan la vida de todas las amigas que tienen en común, eso es un confite para ti. Déjame ayudarte, porque yo también soy pecador, déjame ayudarte. Y quizás necesitamos entrar en conversaciones francas con nosotros mismos y con otras personas también. El poder de la gracia de Dios, que nos sacó del infierno por la obra suficiente de Cristo Jesús,
sea el poder de la gracia de Dios para santificarnos un día a la vez, una cosa tras otra, para que tengamos paciencia con nosotros mismos, pero atendamos el llamado urgente del Señor a cambiar con base en el poder de su amor y de su gracia.